¿Alguna vez te has preguntado cómo algo valioso puede esfumarse sin dejar rastro en uno de los aeropuertos más vigilados del mundo? El sol de California brillaba con intensidad aquella mañana de abril. El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, LAX, bullía con su habitual caos controlado. Viajeros apresurados, arrastrando maletas, anuncios de embarque resonando por los altavoces y el personal de seguridad vigilando cada rincón con ojos atentos. Nadie podría haber anticipado que ese día marcaría el comienzo de uno de los misterios más desconcertantes en la historia reciente de la aviación estadounidense. Elena Vázquez, reconocida joyera española, descendió de su vuelo procedente de Madrid con la serenidad de quien ha cruzado el Atlántico decenas de veces. Su objetivo, presentar su nueva colección Estrellas del Mediterráneo en la exclusiva Bienal de Joyería de Beverly Hills. Dentro de su maleta de fibra de carbono, protegidos por 3 sistemas de seguridad diferentes, viajaban 18 piezas únicas valoradas en más de $8 millones. Cada gema había sido seleccionada personalmente por Elena durante sus viajes por el norte de África y el sur de Europa. Jamás pensé que pudiera suceder algo así. Confesaría posteriormente en la comisaría del Distrito Oeste de Los Ángeles, con la voz entrecortada y una taza de café americano enfriándose entre sus manos. He viajado con piezas valiosas durante toda mi carrera y nunca había experimentado nada parecido. Lo que ocurrió entre el momento en que Elena entregó su equipaje al servicio de Handling Premium y la recogida de maletas en la terminal internacional continúa siendo un enigma que ha desafiado a los mejores investigadores del FBI, la TSA y el Departamento de Policía de Los Ángeles. La desaparición de la maleta de Elena podría haberse considerado un desafortunado caso de extravío de equipaje, algo relativamente común en las estadísticas aeroportuarias, si no fuera porque ese mismo día, en un lapso de apenas 4 horas, otros 5 pasajeros reportaron la pérdida de maletas que contenían objetos extraordinariamente valiosos: relojes de colección, diamantes sin tallar, piezas arqueológicas aseguradas y joyas familiares con valor incalculable. El detective Marcus Reed, veterano de la Unidad de Delitos de Alto Valor de la Policía de Los Ángeles, fue asignado al caso. Desde el primer momento, algo le pareció inusual. No estamos hablando de robos oportunistas, explicaría después en la rueda de prensa preliminar. Esto tiene todas las características de una operación meticulosamente planificada. Los perpetradores sabían exactamente qué maletas contenían objetos valiosos, cuándo llegarían y cómo eludir todos los sistemas de vigilancia. Lo más perturbador para las autoridades fue descubrir que las cámaras de seguridad no mostraban absolutamente nada sospechoso. Las 6 maletas aparecían en las cintas transportadoras internas del aeropuerto y, literalmente, desaparecían entre 2 puntos de control, 40 segundos de grabación perdidos en cada caso, como si alguien hubiera manipulado el tiempo mismo dentro de las instalaciones. Es como si hubieran encontrado un punto ciego perfecto, comentaría frustrada Samantha Torres, jefa de seguridad de LAX, revisando por enésima vez las grabaciones. O peor aún, como si las maletas se hubieran desintegrado en el aire. La noticia no tardó en filtrarse a los medios de comunicación, aunque inicialmente ocupó un espacio modesto en las páginas interiores de los periódicos locales. Todo cambió cuando Richard Kensington, propietario de una de las colecciones de relojes más prestigiosas del mundo, reveló el contenido de su maleta desaparecida. 3 ejemplares únicos que debían exhibirse en el Museo Norton Simon, incluyendo un Patek Philippe de 1923 que había pertenecido al zar Nicolás II, valorado en más de $12 millones. No me importa el valor monetario,
declaró Kensington a la CNN, con la indignación reflejada en su rostro aristocrático. Estamos hablando de piezas irreemplazables, de fragmentos de historia que ahora podrían estar siendo desmantelados por personas que no comprenden su verdadero significado. La investigación adquirió entonces una nueva dimensión. El FBI desplegó a sus mejores especialistas en robos de arte y objetos de valor. Se estableció un centro de operaciones en las instalaciones del propio aeropuerto. Se entrevistó a cientos de empleados. Se revisaron miles de horas de grabaciones. Y sin embargo, las maletas seguían sin aparecer. Fue entonces cuando entró en escena Olivia Blackwood, una analista de datos cuyo trabajo habitualmente pasaba desapercibido en las profundidades burocráticas del Departamento de Seguridad Nacional. Olivia no tenía experiencia en investigación de campo, pero poseía una mente privilegiada para los patrones y las anomalías estadísticas. Algo no encaja en la narrativa oficial, le escribió a su supervisor en un correo electrónico que más tarde se convertiría en pieza clave del caso. Estas no son las primeras desapariciones de objetos valiosos en LAX. He encontrado al menos 9 casos similares en los últimos 18 meses, pero fueron catalogados como pérdidas de equipaje convencionales porque ocurrieron de forma aislada. Olivia había descubierto un patrón. Las desapariciones siempre ocurrían en vuelos internacionales que aterrizaban entre las 10:00 y las 14:00 horas, invariablemente en días con alta afluencia de pasajeros y, curiosamente, siempre cuando estaba programado algún evento relacionado con arte, antigüedades o coleccionismo de lujo en la ciudad de Los Ángeles. La intuición de Olivia la llevó a investigar en su tiempo libre, cruzando datos aparentemente inconexos. Descubrió que en todos los casos previos, los propietarios habían mencionado sus valiosas posesiones en redes sociales o en entrevistas publicadas antes de sus viajes. La filtración de información podría haber sido el punto de partida para los ladrones. Mientras tanto, la presión mediática sobre las autoridades aumentaba. El caso había captado la atención internacional. Los titulares especulaban sobre bandas organizadas, trabajos internos y fallas catastróficas en la seguridad aeroportuaria americana. Las compañías de seguros comenzaron a emitir advertencias específicas para viajeros con objetos de alto valor, y las acciones de las empresas responsables de la seguridad en LAX se desplomaban en Wall Street. Elena Vázquez, devastada por la pérdida de su colección, regresó a Madrid sin participar en la Bienal. Richard Kensington ofreció una recompensa de $1 millón por información sobre sus relojes. Los otros 4 afectados mantenían un perfil más bajo, pero sus abogados presentaron demandas millonarias contra el aeropuerto y las aerolíneas involucradas. Para el detective Reed, cada día sin avances significaba un paso más hacia el archivo permanente del caso. La frustración comenzaba a hacer mella en su habitual templanza. 30 años en el cuerpo policial le habían enseñado que las primeras 72 horas son cruciales en cualquier investigación. Ya habían pasado 2 semanas. Fue una llamada anónima la que finalmente proporcionó el primer indicio tangible. Una voz distorsionada digitalmente, hablando en un español con acento mexicano, dejó un mensaje en la línea confidencial del FBI. Busquen al fantasma. Él nunca falla, pero siempre deja una firma. Un alfil negro. El alfil negro. Una pieza de ajedrez. Un símbolo críptico que inicialmente parecía una pista falsa. Otro callejón sin salida en un laberinto de especulaciones. Sin embargo, cuando Olivia Blackwood escuchó sobre este detalle, algo hizo clic en su mente analítica. «Necesito revisar el inventario completo de las maletas desaparecidas», solicitó con urgencia.
No solo las joyas y relojes, sino absolutamente todo lo que contenían, hasta el último detalle. La petición parecía extraña, pero Reed había aprendido a confiar en la intuición de Olivia. Consiguió los inventarios detallados que los propietarios habían proporcionado a las aseguradoras. Olivia pasó 3 días analizando meticulosamente cada lista. Finalmente encontró lo que buscaba. En 4 de las 6 maletas desaparecidas, los propietarios habían incluido juegos de viaje. 2 de ellos eran sets de ajedrez plegables, uno magnético y otro de madera artesanal. El alfil no es solo una firma, explicó Olivia en la reunión de emergencia convocada a medianoche. Es una pista sobre el método. Estamos buscando en el lugar equivocado. No deberíamos preguntar cómo sacaron las maletas del aeropuerto, sino cómo las sustituyeron. La teoría de Olivia era tan audaz como desconcertante. Los ladrones nunca habían tocado las maletas originales. En cambio, habían conseguido intercambiarlas por réplicas idénticas en algún punto del recorrido. Maletas vacías o con contenido irrelevante que seguían el camino normal hasta la recogida de equipajes, mientras que las originales eran desviadas mediante algún mecanismo aún por descubrir. Los 40 segundos de grabación perdidos podrían no ser resultado de una manipulación de las cámaras, sino el tiempo exacto que tomaba realizar el intercambio en un punto estratégicamente elegido. Si estoy en lo cierto, continuó Olivia, entonces las maletas falsas deben seguir en posesión de sus propietarios o fueron descartadas. Necesitamos examinarlas. Reed contactó inmediatamente con Elena Vázquez en Madrid. La joyera confirmó que efectivamente había recogido una maleta en LAX, aparentemente la suya, pero al abrirla en el hotel, había descubierto que todas sus joyas habían desaparecido. Asumió que alguien había forzado la cerradura durante el vuelo o el procesamiento del equipaje. ¿Conserva esa maleta, señora Vázquez?, preguntó Reed con renovada esperanza. Por supuesto, respondió ella. La policía me pidió que no me deshiciera de ninguna evidencia. En menos de 48 horas, los 5 equipajes recuperados por las víctimas fueron enviados a los laboratorios del FBI en Quantico. El 6º propietario, un empresario japonés llamado Takeshi Yamamoto, había arrojado su maleta vacía a la basura del hotel, preso de la ira. Un equipo de agentes fue enviado de inmediato a Los Ángeles para intentar recuperarla. Los resultados preliminares del análisis forense confirmaron la teoría de Olivia. Ninguna de las 5 maletas examinadas era original. Se trataba de réplicas casi perfectas, fabricadas con materiales idénticos a los originales, incluyendo detalles como rasguños característicos, etiquetas de viajes anteriores e incluso manchas. Solo un análisis microscópico y químico podía revelar la falsificación. Estamos ante un nivel de sofisticación sin precedentes, admitió la directora del laboratorio. Quien hizo esto no solo tuvo acceso a las maletas originales el tiempo suficiente para estudiarlas en detalle, sino que también posee habilidades técnicas excepcionales para reproducirlas. Este descubrimiento planteaba nuevas y perturbadoras preguntas. ¿Cómo habían obtenido los ladrones información tan detallada sobre las maletas originales? ¿Cómo habían fabricado réplicas tan perfectas en tan poco tiempo? Y lo más importante, ¿quién era el misterioso fantasma mencionado en la llamada anónima? Reed ordenó una investigación exhaustiva sobre todos los pasajeros que hubieran coincidido con las víctimas en vuelos anteriores. Si la teoría era correcta, los perpetradores necesitaban acceso previo a las maletas para crear las réplicas. Paralelamente, Olivia Blackwood seguía una línea de investigación diferente. El nombre El Fantasma le resultaba vagamente familiar.
Después de consultar bases de datos internacionales, encontró referencias a un ladrón legendario, casi mítico, que operaba desde hacía más de 2 décadas. Se le atribuían algunos de los robos más audaces de joyerías y museos en Europa y Asia, pero nunca había sido identificado ni capturado. Su característica distintiva: nunca utilizaba violencia y sus víctimas tardaban horas o incluso días en percatarse del robo. Los expertos en arte robado de la Interpol tenían un expediente sobre el fantasma, aunque consistía mayoritariamente en especulaciones y rumores. Un detalle llamó poderosamente la atención de Olivia. Según el folclore criminal, el fantasma siempre dejaba una pieza de ajedrez, un alfil negro, en el lugar de sus robos, pero reemplazada por una réplica tan perfecta que solo expertos podían distinguirla del original. «No está firmando sus robos», murmuró Olivia para sí misma. «Está burlándose de nosotros, mostrándonos su método, la sustitución perfecta». Mientras las investigaciones avanzaban, se produjo un giro inesperado. Un coleccionista privado de San Francisco contactó con el FBI después de ver las noticias sobre los robos. Afirmaba haber recibido una oferta para adquirir uno de los relojes desaparecidos de Kensington a través de un intermediario en el mercado negro de antigüedades. Siguiendo un protocolo extremadamente delicado, Reed organizó una operación encubierta. Un agente con conocimientos de relojería de lujo se haría pasar por el asistente del coleccionista para asistir a la transacción. La reunión se concertó en una suite del Hotel Fairmont de San Francisco. El intermediario, un hombre de mediana edad que se presentó como Anton Kruger, mostró fotografías del reloj Patek Philippe del zar. Para demostrar la autenticidad, poseía documentación robada junto con la pieza y conocía detalles que solo el propietario o alguien con acceso a información privilegiada podría saber. «Mi cliente solicita 10 millones en criptomonedas», explicó Kruger con la frialdad de quien negocia la compra de un coche usado. Sin intermediarios, sin preguntas. El reloj se entregará en la ubicación de su elección mediante un método que garantiza total discreción. El agente encubierto fingió necesitar consultar con su empleador y abandonó la habitación, dando paso al equipo de intervención. Kruger fue detenido, pero su interrogatorio resultó decepcionante. Era simplemente un eslabón en una cadena mucho más compleja, un intermediario que nunca había visto el reloj ni conocía la identidad del vendedor final. Toda la comunicación se realizaba a través de canales encriptados y protocolos anónimos. Sin embargo, en su teléfono móvil, los técnicos del FBI encontraron algo revelador. Una aplicación aparentemente inocua de ajedrez ocultaba un sofisticado sistema de mensajería. El último mensaje recibido provenía de un usuario identificado como Bishop, alfil en inglés, transacción abortada, cambio de planes, silencio absoluto. El mensaje había sido enviado exactamente 4 minutos después de que Kruger entrara en la suite del hotel, lo que sugería que alguien estaba vigilando. El fantasma parecía tener ojos en todas partes. La detención de Kruger, lejos de suponer un avance, provocó un inquietante silencio en la investigación. Las pistas se enfriaban. Los medios comenzaban a perder interés. Las compañías aseguradoras iniciaban los trámites para indemnizar a los propietarios, pero Reed y Olivia no estaban dispuestos a rendirse. Algo seguía molestando a la analista de datos: la perfección de las réplicas. Según los expertos, reproducir con tal exactitud 5 maletas diferentes requeriría instalaciones especializadas, tiempo y, sobre todo, acceso a los originales durante periodos prolongados. ¿Y si las maletas originales nunca llegaron a LAX? Propuso Olivia durante una de sus frecuentes sesiones de brainstorming con Reed.
¿Y si el intercambio se produjo antes, durante el viaje? Esta nueva perspectiva llevó a ampliar la investigación a los aeropuertos de origen. Reed solicitó acceso a las grabaciones de seguridad de Madrid-Barajas, Heathrow, Charles de Gaulle, Narita y Dubái, los 5 aeropuertos desde donde habían partido las víctimas. El análisis de cientos de horas de vídeo no reveló nada inusual. Las maletas habían seguido el proceso normal: facturación, control de seguridad, carga en las aeronaves. No se apreciaba ninguna manipulación sospechosa. Fue entonces cuando Olivia tuvo una epifanía. «No estamos buscando en los aeropuertos correctos», exclamó. «Necesitamos revisar sus viajes anteriores. El fantasma no robó estas maletas. Robó la información sobre ellas para preparar las réplicas con antelación». Reed consiguió los historiales de viaje de las 6 víctimas durante los últimos 2 años. El patrón emergió como una constelación en la noche. Todos habían pasado por el aeropuerto de Singapur en diferentes momentos durante los 6 meses previos al robo. Singapur, con su reputación de eficiencia y seguridad impecables. Singapur, un hub crucial para viajeros entre Europa, América y Asia. Singapur, donde casualmente se había celebrado la Feria Internacional de Joyería y Relojería 3 meses antes. Elena Vázquez había participado como expositora. Richard Kensington había ofrecido una conferencia sobre relojería histórica. Los otros 4 propietarios figuraban en la lista de asistentes VIP. Ahí fue donde los seleccionaron, concluyó Reed. El fantasma o su organización identificaron objetivos potenciales durante la feria y luego rastrearon sus movimientos posteriores. La teoría se refinó. Durante su paso por el aeropuerto de Singapur, las maletas de las víctimas habrían sido discretamente escaneadas o fotografiadas utilizando tecnología avanzada, posiblemente durante los controles de seguridad o en las salas VIP. Esta información permitiría posteriormente crear réplicas perfectas. La conspiración requeriría cómplices tanto en Singapur como en Los Ángeles, personas con acceso privilegiado a zonas restringidas de ambos aeropuertos. Un equipo capaz de realizar el intercambio de maletas con precisión milimétrica en algún punto del sistema de manejo de equipaje de LAX. Reed solicitó la cooperación de las autoridades de Singapur, que iniciaron su propia investigación interna. Mientras tanto, Olivia seguía obsesionada con los 40 segundos de grabación perdidos en LAX. «No creo que sea una coincidencia», insistía. «Ese intervalo específico debe tener un significado». Después de numerosas simulaciones y cálculos, Olivia determinó que 40 segundos era exactamente el tiempo que tardaba el sistema automatizado de clasificación de equipajes en procesar una maleta desde la cinta principal hasta las cintas secundarias que alimentaban las diferentes áreas de recogida. Es el único momento en que las maletas están fuera del alcance directo de las cámaras principales, explicó. Un punto ciego natural en el sistema. Para verificar su teoría, Reed consiguió autorización para realizar una inspección exhaustiva del sistema de clasificación de equipajes, una compleja red de cintas transportadoras, escáneres y clasificadores robotizados que se extendía por los subterráneos del aeropuerto. Lo que descubrieron confirmó las sospechas de Olivia. Alguien había instalado un mecanismo oculto en una de las bifurcaciones principales. Un sistema hidráulico miniaturizado que podía desviar selectivamente ciertas maletas hacia una pequeña área de servicio, normalmente utilizada por los técnicos de mantenimiento. El dispositivo estaba ingeniosamente camuflado como parte del equipo estándar y solo se activaba mediante una señal remota específica. Una vez desviada la maleta original, la réplica, previamente introducida en el sistema, continuaría el recorrido normal hasta la recogida de equipajes.
Un trabajo interno, concluyó Reed. Necesitamos identificar a todos los empleados con acceso a esta área. La lista era sorprendentemente extensa. Técnicos de mantenimiento, ingenieros de sistemas, personal de seguridad, supervisores de equipajes. Más de 80 personas potencialmente involucradas. Olivia aplicó sus habilidades analíticas para reducir el círculo de sospechosos. Cruzó datos de rotaciones de personal, registros de acceso, historiales laborales y, crucialmente, viajes internacionales recientes. Un nombre destacó entre los demás: Gabriel Reyes, técnico de mantenimiento de sistemas automatizados, empleado de LAX durante 7 años, ciudadano estadounidense, nacido en Argentina, sin antecedentes penales, evaluaciones laborales ejemplares. Pero un detalle llamó la atención de Olivia. Reyes había solicitado vacaciones, coincidiendo con las fechas de la Feria de Singapur, y curiosamente, con cada uno de los 9 casos previos de desapariciones aisladas de objetos valiosos. La vigilancia discreta de Reyes comenzó inmediatamente. Durante 2 semanas, cada movimiento, cada contacto, cada transacción fue minuciosamente documentada. Su vida parecía absolutamente normal. Un apartamento modesto en Culver City, una rutina predecible, aficiones comunes. Excepto por un detalle. Cada martes por la noche, Reyes asistía a un club de ajedrez en Venice Beach, un establecimiento pequeño y discreto llamado The Bishop's Gambit. Reed y Olivia intercambiaron una mirada de complicidad cuando recibieron esta información. El alfil, de nuevo, demasiada coincidencia para ignorarla. Necesitamos infiltrarnos en ese club, decidió Reed. La agente Laura Chen, con amplia experiencia en operaciones encubiertas y conocimientos avanzados de ajedrez, fue asignada a la misión. Durante 3 semanas consecutivas, Chen frecuentó el club, estableciendo gradualmente su presencia como una jugadora competente pero no excepcional. The Bishop's Gambit resultó ser exactamente lo que aparentaba: un tranquilo club de ajedrez frecuentado por aficionados de diversos orígenes y niveles. Reyes era un jugador respetado, especializado precisamente en estrategias con alfiles. No mostraba signos de riqueza inusual ni comportamientos sospechosos. Sin embargo, Chen notó que Reyes parecía especialmente interesado en jugar contra visitantes extranjeros. Entablaba conversación con ellos, preguntaba sobre sus viajes, sus trabajos, recopilaba información de manera tan natural que resultaba imperceptible para cualquiera que no estuviera específicamente observándolo. En su 4ª visita, Chen se presentó como representante de una galería de arte especializada en antigüedades asiáticas, supuestamente en Los Ángeles, para supervisar el traslado de varias piezas valiosas para una exposición. El interés de Reyes fue inmediato pero sutil. Durante su partida, la conversación derivó hábilmente hacia detalles logísticos. Fechas de llegada, aerolíneas, procedimientos de seguridad para objetos valiosos. Siempre me ha fascinado cómo se transportan piezas irreemplazables, comentó Reyes con aparente casualidad. Los riesgos son enormes. La mayor parte del tiempo la discreción es nuestra mejor protección, respondió Chen, siguiendo el guión preparado. Aunque últimamente con todos esos robos en LAX estamos considerando opciones alternativas. Una chispa de algo, alarma, interés, cruzó fugazmente los ojos de Reyes. Ah, sí, ese asunto de las joyas y los relojes. Lo leí en los periódicos. Impresionante, ¿verdad? Desaparecer cosas así en un lugar tan vigilado. La conversación continuó por cauces aparentemente inocuos, pero Chen estaba convencida. Reyes estaba evaluándola como posible objetivo. Al final de la noche, mientras se despedían, Reyes hizo un comentario aparentemente trivial. Si te interesa mejorar tu juego con el alfil, podría recomendarte algunos libros. Tengo una pequeña biblioteca especializada. Me encantaría.
respondió Chen con una sonrisa calculada. 3 días después, Reyes la invitó a su apartamento para mostrarle su colección de libros de ajedrez. El FBI preparó a Chen con equipos de grabación encubierta de última generación y estableció un dispositivo de vigilancia en los alrededores. El apartamento de Reyes era modesto, pero impecablemente ordenado. Una pared entera estaba dedicada a libros sobre ajedrez y una vitrina exhibía piezas de diferentes estilos y materiales. En el centro de la sala, un hermoso tablero de mármol con piezas talladas a mano esperaba con una partida a medio terminar. Siempre juego contra mí mismo cuando estoy desarrollando nuevas estrategias, explicó Reyes, ofreciéndole una copa de vino argentino. La conversación fluyó naturalmente hacia el ajedrez, luego hacia el arte, la supuesta profesión de Chen, y finalmente hacia la logística de transportar objetos valiosos. ¿Sabes qué es lo más irónico de mi trabajo en el aeropuerto?, comentó Reyes en un momento dado. Paso mis días asegurándome de que las maletas lleguen correctamente a sus destinos, pero cuando viajo, siempre temo que pierdan la mía. Rieron juntos ante la paradoja. Chen aprovechó para mencionar su próximo proyecto, la llegada de 3 estatuillas de jade de la dinastía Ming, valoradas en millones de dólares, programada para la semana siguiente. Reyes pareció genuinamente interesado. Hizo preguntas pertinentes sobre medidas de seguridad, protocolos de transporte, detalles del embalaje. Nada explícitamente sospechoso, pero claramente estaba recopilando información. Al final de la velada, cuando Chen se disponía a marcharse, Reyes le entregó un pequeño obsequio, un alfil de ajedrez tallado en obsidiana, para que recuerdes practicar los movimientos que te enseñé, dijo con una sonrisa enigmática. Ese gesto, aparentemente inocente, fue la confirmación que el FBI necesitaba. El alfil negro, la firma del fantasma, entregado como un trofeo o quizás como una advertencia. El análisis del apartamento de Reyes, basado en las grabaciones encubiertas, no reveló nada obviamente incriminatorio. Sin embargo, los expertos detectaron algo inusual. El tablero de ajedrez parecía desproporcionadamente pesado para su tamaño, y estaba anclado a la mesa de una manera que no era estrictamente necesaria. Podría haber algo oculto dentro o debajo, sugirió el técnico de análisis. Un compartimento secreto, tal vez. Reed decidió que era momento de actuar. Si Reyes era efectivamente el fantasma, o al menos un miembro clave de su organización, podrían estar alertándolo con la operación encubierta. El riesgo de que desapareciera o destruyera evidencias aumentaba con cada hora que pasaba. Se obtuvo una orden de registro y un equipo táctico del FBI se preparó para entrar en el apartamento de Reyes al amanecer del día siguiente. Sin embargo, cuando los agentes irrumpieron en el domicilio, encontraron una escena desconcertante. El apartamento estaba completamente vacío. No quedaban muebles, libros, ni pertenencias personales, ni siquiera el tablero de ajedrez. Solo las paredes desnudas y el eco de los pasos de los agentes sobre el suelo de madera. Gabriel Reyes había desaparecido tan misteriosamente como las maletas que se habían esfumado en LAX. La única pista que dejó atrás fue un pequeño sobre Manila en el centro de lo que había sido su sala de estar. Dentro, un alfil de ajedrez tallado en cristal negro y una nota manuscrita con una única frase: «Jaque mate, agente Chen». El golpe fue devastador para el equipo de investigación. No solo habían perdido a su principal sospechoso, sino que además Reyes había conocido la verdadera identidad de Chen desde el principio. El cazador sabía que estaba siendo cazado y había jugado con ellos todo el tiempo. Reed ordenó una búsqueda nacional e internacional de Gabriel Reyes, pero en su fuero interno sabía que sería inútil.
Un hombre capaz de orquestar robos tan sofisticados y de desaparecer sin dejar rastro no sería capaz con los métodos convencionales. Olivia, sin embargo, se negaba a darse por vencida. «Nos está desafiando», insistía. «Cada movimiento forma parte de su juego. Incluso su huida estaba calculada». Reed, agotado y frustrado, estuvo a punto de retirar a Olivia del caso. La obsesión de la analista rayaba en lo personal, como si el fantasma se hubiera convertido en una afrenta a su intelecto. Sin embargo, algo en su tenacidad le recordaba a sí mismo en sus primeros años como detective. «Tienes 48 horas», le concedió finalmente. Después de eso, el caso pasará oficialmente a la División Internacional de la Interpol. Olivia se encerró en su oficina con todos los archivos disponibles sobre Reyes, las víctimas y los robos anteriores. Algo se le escapaba, una conexión que permanecía oculta entre la maraña de datos. Fue durante su segundo día de aislamiento voluntario cuando notó algo peculiar en las fotografías del club de ajedrez. En la pared detrás del tablero principal colgaba un antiguo mapa mundial, decorado con pequeñas fichas de ajedrez que marcaban diversas ubicaciones. Lo que inicialmente parecía un elemento decorativo cobró un nuevo significado bajo la mirada analítica de Olivia. Ampliando digitalmente la imagen, identificó las ubicaciones marcadas: Madrid, Londres, París, Tokio, Dubái, Singapur y, por supuesto, Los Ángeles, los puntos de origen y destino de las maletas robadas. Pero había más marcadores: Ciudad de México, Buenos Aires, Río de Janeiro, Seúl, Sydney, Ciudad del Cabo. Futuros objetivos, operaciones pasadas. Lo más intrigante, todas las ubicaciones estaban marcadas con peones, excepto 3: Singapur, una torre; Los Ángeles, un caballo; y Buenos Aires, una reina. «La estructura de la organización», murmuró Olivia. «No estamos persiguiendo a un ladrón solitario, estamos enfrentándonos a una red internacional». Esta revelación cambiaba completamente la perspectiva de la investigación. Si su teoría era correcta, Reyes no era el fantasma, sino simplemente una pieza, importante pero reemplazable, en una estructura mucho mayor. La presencia de la reina en Buenos Aires sugería la ubicación del líder, el verdadero fantasma. Singapur, marcado con una torre, parecía ser la base de operaciones para la identificación y selección de objetivos. Los Ángeles, representado por un caballo, sería el punto de ejecución, elegido posiblemente por su posición estratégica como punto de entrada a Estados Unidos y por la frecuencia de tránsito de objetos valiosos. Olivia presentó sus hallazgos a Reed justo antes de que expirara su plazo de 48 horas. El detective escuchó con atención creciente, su escepticismo inicial transformándose gradualmente en cautelosa esperanza. «Asumiendo que tienes razón», concluyó Reed, «¿cómo utilizamos esta información? Reyes ha desaparecido, no tenemos jurisdicción en Argentina y la conexión con Singapur es circunstancial en el mejor de los casos». «No necesitamos perseguirlos», respondió Olivia con una sonrisa astuta. «Vamos a hacer que vengan a nosotros». Así nació la Operación Gambito, un elaborado engaño diseñado para atraer al fantasma y su organización a una trampa cuidadosamente preparada. El plan era audaz: anunciar públicamente la llegada a Los Ángeles de la colección imperial rusa, una exposición ficticia que supuestamente incluiría joyas y relojes de valor incalculable pertenecientes a los Romanov. La seguridad sería ostensiblemente estricta, pero con vulnerabilidades específicamente diseñadas para ser detectadas por una organización del nivel del fantasma. El Museo Norton Simon aceptó colaborar, proporcionando credibilidad institucional a la farsa. Richard Kensington,
ansioso por recuperar sus relojes robados, ofreció algunas piezas auténticas, aunque menos valiosas, para completar la exposición. La información fue estratégicamente filtrada a publicaciones especializadas, foros de coleccionistas y, por supuesto, en The Bishop's Gambit, donde agentes encubiertos mencionaron casualmente la llegada de la colección. Durante 6 semanas, mientras se preparaba la operación, no hubo señales del fantasma ni de Reyes. Los objetos robados no aparecieron en el mercado negro internacional. Era como si se hubieran desvanecido en el aire, junto con sus ladrones. Finalmente, llegó el día de la supuesta inauguración de la exposición. Agentes del FBI, disfrazados como personal del museo, guardias de seguridad e incluso algunos como visitantes, mantenían una vigilancia discreta. Cada centímetro del recinto estaba cubierto por cámaras ocultas y sensores avanzados. Las primeras 48 horas transcurrieron sin incidentes. Las piezas expuestas permanecieron intactas, los sistemas de seguridad no registraron intrusiones, las cámaras no captaron comportamientos sospechosos entre los visitantes. «Quizás no han mordido el anzuelo», comentó Reed con decepción al final del segundo día. «O quizás ya lo hicieron y ni siquiera lo sabemos», respondió Olivia pensativamente. Su intuición resultó acertada. Cuando los técnicos revisaron las grabaciones de seguridad con algoritmos de reconocimiento facial avanzados, identificaron a 3 visitantes que habían acudido en días consecutivos, siguiendo patrones inusuales. Ninguno interactuó entre sí, pero sus movimientos coordinados sugerían que estaban estudiando meticulosamente la disposición del museo y sus medidas de seguridad. Uno de ellos, una mujer asiática de mediana edad, que se presentó como profesora universitaria, mostró particular interés en los detalles técnicos durante una visita guiada, haciendo preguntas específicas sobre los sensores de las vitrinas y los protocolos durante las horas nocturnas. «Están en fase de reconocimiento», confirmó Reed. «La pregunta es, ¿cuándo intentarán el golpe?» La respuesta llegó esa misma noche. A las 2:17 de la madrugada, los sensores de movimiento en el sistema de ventilación del museo detectaron una perturbación sutil. Las cámaras térmicas identificaron una figura deslizándose con precisión milimétrica entre los rayos láser del sistema de seguridad principal. El intruso, vestido completamente de negro y con el rostro cubierto, se movía con la fluidez de un bailarín y la precisión de un cirujano. En menos de 4 minutos había alcanzado la sala principal, donde se exhibían las piezas más valiosas de la colección. Reed, observando desde el centro de comando establecido en el sótano del museo, dio la orden de no intervenir aún. Querían capturar al ladrón en el acto, con las pruebas en su poder. Lo que sucedió a continuación dejó atónitos a los investigadores. El intruso no intentó forzar las vitrinas ni desactivar las alarmas individuales. En lugar de eso, sacó un pequeño dispositivo electrónico que, al activarse, generó una especie de campo electromagnético. Las luces de seguridad parpadearon momentáneamente. «Está interfiriendo con nuestros sistemas», exclamó el técnico de vigilancia. «Estamos perdiendo las cámaras interiores». Efectivamente, las pantallas que mostraban el interior de la sala principal se volvieron borrosas durante exactamente 40 segundos. Cuando la imagen se restauró, el intruso había desaparecido. «Todas las unidades, proceder con la detención», ordenó Reed por el comunicador. «Repito, el sospechoso está intentando escapar». Agentes armados emergieron de sus posiciones ocultas, sellando todas las salidas posibles del museo. Los equipos de respuesta exterior bloquearon un perímetro de 3 manzanas alrededor del edificio. Para sorpresa de todos,
Encontraron al intruso exactamente donde habían perdido su imagen, junto a las vitrinas principales, aparentemente confundido por el repentino despliegue de fuerzas. No opuso resistencia durante la detención. Cuando le quitaron la máscara, reveló el rostro de un hombre joven de rasgos asiáticos, completamente desconocido para los investigadores. No llevaba identificación ni objetos personales, solo el equipo necesario para la intrusión y el dispositivo electromagnético. ¿Dónde están los objetos robados?, exigió saber Reed durante el interrogatorio preliminar. El hombre permaneció en silencio, con una serenidad inquietante. No parecía asustado ni sorprendido, como si su captura formara parte de un plan mayor. Mientras tanto, Olivia supervisaba personalmente la inspección de las vitrinas. Todas las piezas parecían estar intactas en sus lugares correspondientes. Los sellos de seguridad no mostraban signos de manipulación. Los sensores de peso no habían registrado alteraciones. «No tiene sentido», murmuró para sí misma. «¿Por qué arriesgarse a entrar si no iba a llevarse nada?» Fue entonces cuando notó algo. Uno de los relojes de Kensington, un Breguet de 1820, parecía ligeramente desalineado en su soporte. Al examinarlo más de cerca con una lupa, Olivia detectó una discrepancia minúscula en el grabado del reverso. «Es una réplica», anunció con una mezcla de asombro y admiración. «Han vuelto a hacerlo. Sustituyeron el original durante esos 40 segundos de interferencia. Un examen exhaustivo confirmó sus sospechas. 3 de las 8 piezas exhibidas habían sido reemplazadas por réplicas de una calidad extraordinaria. El intruso capturado no llevaba los originales, lo que significaba que debía tener un cómplice, alguien que hubiera recibido los objetos durante ese breve lapso de invisibilidad. Reed ordenó revisar nuevamente todas las grabaciones, centrándonos en los 40 segundos anteriores y posteriores al apagón. En una de las cámaras exteriores, apenas visible en la esquina del encuadre, apareció una figura saliendo por una ventana lateral, precisamente durante ese intervalo crítico. La operación se había convertido en un éxito parcial. Habían capturado a uno de los ladrones, pero el botín y al menos otro cómplice habían escapado. El prisionero fue identificado como Kim Sung-min, ciudadano surcoreano con residencia en Singapur. Su historial oficial lo presentaba como instructor de artes marciales, sin antecedentes criminales conocidos. Sin embargo, Interpol lo vinculaba tentativamente con al menos 3 robos sofisticados en museos asiáticos, aunque nunca habían logrado reunir pruebas suficientes para procesarlo. A pesar de 12 horas de interrogatorio, Kim no pronunció una sola palabra. Su mutismo absoluto frustraba a los investigadores y sugería un nivel de lealtad y disciplina poco común entre criminales comunes. «No hablará», concluyó Reed con resignación. «Ha sido entrenado para resistir interrogatorios». Olivia, observando a través del cristal, notó algo en la postura de Kim. La calma estudiada, la mirada ligeramente desenfocada, la respiración controlada. «No es solo entrenamiento», comentó. «Está meditando. Está ausente mentalmente, en otro lugar». Esta observación dio a Olivia una idea. Si no podían obtener información directamente de Kim, quizás podrían utilizarlo como medio para llegar a sus superiores. ¿Cómo contactaría la organización con su miembro capturado? ¿Cómo confirmarían que no los había traicionado? La respuesta llegó de manera inesperada. Durante la catalogación de las pertenencias de Kim, los técnicos descubrieron que su reloj de pulsera, aparentemente un modelo común de acero inoxidable, contenía un transmisor GPS en miniatura. «No es solo para rastrearlo», explicó el especialista técnico. «Es bidireccional. Pueden enviarle señales». Esto abría posibilidades fascinantes.
Con la aprobación judicial correspondiente, el FBI comenzó a monitorizar las señales recibidas por el dispositivo. Durante 3 días no hubo actividad, pero en la madrugada del cuarto captaron una transmisión cifrada. Los criptógrafos trabajaron intensamente para decodificar el mensaje. Finalmente determinaron que se trataba de coordenadas geográficas y una fecha, expresadas en un ingenioso sistema basado en movimientos de ajedrez. Las coordenadas señalaban un punto en el Océano Pacífico, aproximadamente a 30 millas de la costa de Los Ángeles. La fecha indicaba exactamente una semana después de la captura de Kim. «Es una extracción», concluyó Reed. «Van a intentar rescatarlo». La tentación de preparar una emboscada era enorme, pero Olivia advirtió sobre los riesgos. Si detectan cualquier presencia inusual, simplemente abortarán la operación y perderemos nuestra mejor oportunidad de llegar hasta el fantasma. Tras intensos debates, se decidió una estrategia más sutil. Kim sería trasladado aparentemente a una instalación de máxima seguridad el día indicado. El convoy de transporte, casualmente, pasaría cerca de las coordenadas marítimas señaladas. Se permitiría una oportunidad controlada para el rescate, mientras equipos encubiertos seguirían a los extractores hasta su destino. El día señalado amaneció con una niebla espesa sobre el Pacífico, condiciones ideales para una operación clandestina. El helicóptero que transportaba a Kim sobrevoló deliberadamente cerca de las coordenadas, manteniendo una altitud relativamente baja. Los radares detectaron una embarcación rápida aproximándose desde el sur, manteniéndose justo por debajo del umbral de detección de los sistemas de vigilancia costera convencionales. Era exactamente el tipo de vehículo que elegiría un equipo de extracción profesional, lo suficientemente potente para una huida rápida, pero con un perfil bajo para evitar atención no deseada. Siguiendo el plan establecido, el helicóptero ejecutó una maniobra de evasión simulada, como si acabara de detectar la amenaza. La embarcación respondió aumentando su velocidad y desplegando lo que parecían ser contramedidas electrónicas. Entonces ocurrió algo que nadie había anticipado. Desde el interior del helicóptero, Kim, que había permanecido completamente pasivo hasta ese momento, se liberó repentinamente de sus restricciones mediante una técnica que luego los expertos describirían como dislocación voluntaria de pulgares. Incapacitó a 2 agentes con movimientos precisos y abrió la puerta lateral. Sin dudarlo un segundo, saltó al océano desde una altura de aproximadamente 25 metros, una caída que pocos podrían sobrevivir sin lesiones graves. «¡Hombre al agua!», gritó el piloto, mientras los agentes a bordo intentaban reorganizarse tras el inesperado giro de los acontecimientos. La embarcación rápida viró hábilmente, recogió a Kim de las aguas y se alejó a toda velocidad antes de que los equipos de respuesta pudieran interceptarla. Los helicópteros de vigilancia intentaron seguirla, pero una densa cortina de niebla artificial, liberada por la embarcación durante su huida, obstaculizó la persecución visual. Para cuando se disipó, el bote había desaparecido de los radares. «Sabían exactamente lo que estábamos haciendo», admitió Reed con amargura. «Tenían contramedidas preparadas para cada aspecto de nuestro plan». El fracaso de la operación fue un golpe devastador para el equipo de investigación. No solo habían perdido a su único sospechoso detenido, sino que además la organización del fantasma había demostrado una capacidad operativa y de inteligencia superior a la de las agencias federales combinadas. Las críticas internas no se hicieron esperar. Voces influyentes en Washington cuestionaban la asignación de tantos recursos a perseguir lo que algunos consideraban poco más que ladrones sofisticados de guante blanco. Al fin y al cabo, nadie había resultado herido.
Las compañías aseguradoras habían cubierto las pérdidas y había amenazas más urgentes que atender. Reed fue reasignado a casos de terrorismo doméstico. El grupo especial se disolvió gradualmente. La investigación sobre el fantasma pasó oficialmente a un estatus de monitorización pasiva. Solo Olivia Blackwood se negó a abandonar el caso. Solicitó una excedencia de su puesto en el Departamento de Seguridad Nacional y continuó investigando por su cuenta, utilizando sus ahorros personales para financiar sus esfuerzos. Durante 6 meses siguió cada pista, por tenue que fuera. Estudió patrones de robos similares en todo el mundo. Estableció contacto con expertos en seguridad, comerciantes de arte y antiguos investigadores que habían perseguido al fantasma en otros países. Gradualmente, una imagen más clara comenzó a emerger. El fantasma no era simplemente un ladrón excepcional, sino el arquitecto de una organización global dedicada a lo que ellos mismos denominaban reasignación de tesoros culturales. Sus objetivos no se limitaban a joyas y relojes, sino que incluían artefactos históricos, obras de arte y piezas arqueológicas de valor incalculable. Lo más sorprendente, según algunas fuentes, muchos de estos objetos eran posteriormente devueltos, de manera anónima y circunstancial, a sus países de origen, especialmente cuando se trataba de piezas expoliadas durante períodos coloniales o conflictos armados. Esta dimensión, casi Robin Hood del fantasma, complicaba aún más la investigación. En ciertos círculos académicos y culturales, sus acciones eran secretamente celebradas como una forma de justicia histórica frente a los museos occidentales que se negaban a repatriar artefactos adquiridos en circunstancias cuestionables. Fue durante una conferencia sobre seguridad museística en Barcelona donde Olivia encontró su pista más prometedora. Un experto en protección de patrimonio argentino mencionó casualmente un incidente ocurrido en Buenos Aires 2 años antes. Una exposición de arte precolombino había sido cancelada abruptamente cuando los organizadores descubrieron que varias piezas prestadas por coleccionistas privados eran falsificaciones, a pesar de haber pasado verificaciones iniciales de autenticidad. El patrón coincidía perfectamente con el modus operandi del fantasma. Olivia viajó inmediatamente a Argentina, donde consiguió acceso a los informes policiales sobre el caso gracias a contactos que había cultivado durante su investigación. La similitud era innegable. Réplicas perfectas, un período de 40 segundos sin vigilancia efectiva, una ejecución impecable y un detalle adicional que no había aparecido en los casos de L. Akis. En cada ubicación donde había estado originalmente una pieza robada, se encontró una pequeña ficha de ajedrez tallada en obsidiana. Un alfil negro. Olivia amplió su investigación en Buenos Aires, centrándose en individuos con conexiones tanto con el mundo del arte como con el del ajedrez. La lista era sorprendentemente extensa en una ciudad conocida por su rica vida cultural e intelectual. Entre los nombres destacaba el de Mateo Rivero, un restaurador de arte de renombre internacional, especializado precisamente en autentificación y reproducción de técnicas antiguas. Rivero también era un ajedrecista aficionado de nivel considerable y, curiosamente, había trabajado como consultor para el Museo Nacional justo antes del incidente de las falsificaciones. La coincidencia era demasiado perfecta para ignorarla. Olivia comenzó una vigilancia discreta de Rivero, utilizando los limitados recursos que podía permitirse como investigadora privada. Durante semanas, la rutina de Rivero parecía impecablemente normal. De su elegante apartamento en Recoleta a su estudio en San Telmo,
clases ocasionales en la universidad, partidas de ajedrez en el club local los jueves por la noche. Nada que sugiriera actividades criminales internacionales. Sin embargo, Olivia notó algo inusual en sus comunicaciones. Aunque Rivero utilizaba un smartphone moderno para la mayoría de sus interacciones cotidianas, periódicamente enviaba sobres por mensajería tradicional a destinatarios en diferentes países. En la era digital, este comportamiento resultaba cuando menos anacrónico. Tras sobornar discretamente a uno de los empleados de la empresa de mensajería, Olivia consiguió fotografiar el contenido de uno de estos sobres antes de que fuera entregado. Dentro encontró solo una hoja de papel de alta calidad, con lo que parecía ser una posición de ajedrez dibujada a mano, acompañada de la anotación de una jugada. AF4. Para un observador casual, podría tratarse simplemente de la correspondencia entre aficionados al ajedrez. Para Olivia era potencialmente un código, un sistema de comunicación encubierta coherente con una organización internacional. Con renovada determinación, Olivia dedicó semanas a estudiar los movimientos de Rivero, sus contactos, sus patrones. Finalmente, decidió adoptar un enfoque más directo. Utilizando una identidad falsa como periodista especializada en arte, concertó una entrevista con Rivero para un supuesto artículo sobre técnicas de restauración. El restaurador accedió amablemente, invitándola a su estudio. El espacio de trabajo de Rivero era impresionante. Un antiguo almacén rehabilitado con iluminación perfecta, equipamiento de última generación y estanterías repletas de materiales especializados. En las paredes colgaban reproducciones de obras maestras tan perfectas que resultaba difícil distinguirlas de los originales. Durante la entrevista, Rivero se mostró elocuente, apasionado por su oficio y generoso compartiendo conocimientos técnicos. Nada en su comportamiento sugería nerviosismo o sospecha. Cuando Olivia desvió sutilmente la conversación hacia temas de seguridad museística y robos famosos, Rivero respondió con la objetividad académica de un experto en el campo, sin mostrar un interés personal excesivo. La mayoría de los sistemas de seguridad están diseñados para disuadir al ladrón común, explicó con tono profesoral. Pero cuando te enfrentas a alguien que ha estudiado meticulosamente esos sistemas, que comprende sus fundamentos técnicos y sus inevitables puntos débiles, bueno, entonces tienes un problema más complejo. Como el fantasma, sugirió Olivia, observando atentamente su reacción. Rivero sonrió ligeramente, sin sorpresa aparente ante la mención del nombre. Ah, sí. La famosa leyenda urbana del mundo del arte. Un personaje fascinante, ¿no cree? Casi mitológico a estas alturas. Algunos dudan incluso de su existencia. ¿Usted duda, señor Rivero? El restaurador se tomó un momento para considerar la pregunta, como un profesor evaluando la perspicacia de una alumna prometedora. Digamos que creo en la existencia de personas con habilidades extraordinarias y motivaciones complejas, respondió finalmente. La historia del arte está llena de figuras que operan en los márgenes, desafiando las narrativas oficiales y las estructuras de poder establecidas. Al finalizar la entrevista, Rivero le obsequió un pequeño libro sobre técnicas de pigmentación renacentista, firmado con una elegante caligrafía. Al llegar a su hotel, Olivia descubrió una nota deslizada entre las páginas. La verdadera partida siempre ocurre fuera del tablero. Parque Lezama, Banco Sur junto al monumento. Mañana a las 5 p.m. Venga sola si quiere respuestas. M.R. El corazón de Olivia se aceleró. ¿Una trampa? ¿Una confesión? ¿O simplemente la curiosidad de Rivero ante una periodista inusualmente interesada en temas de seguridad? Tras considerarlo detenidamente, decidió acudir a la cita, pero no sin antes tomar precauciones.
Envió un correo cifrado a Reed con toda la información que había recopilado y sus sospechas sobre Rivero, programado para enviarse automáticamente si no lo cancelaba en las siguientes 24 horas. El Parque Lezama, con sus senderos arbolados y su ambiente relajado, era un lugar popular entre los porteños para las tardes de domingo. Olivia llegó 30 minutos antes, inspeccionó cuidadosamente los alrededores y finalmente tomó asiento en el banco indicado. A las 5 en punto, Rivero apareció, caminando tranquilamente como cualquier paseante habitual. Se sentó junto a ella sin ceremonias, como si fueran viejos amigos retomando una conversación interrumpida. «No es usted periodista, señorita Blackwood», dijo con tono amable, utilizando su verdadero apellido. «Y yo no soy simplemente un restaurador de arte». Olivia mantuvo la compostura a pesar de la sorpresa. «¿Sabe quién soy?» «Por supuesto». Su persistencia es admirable. Lleva 6 meses siguiendo un rastro que agencias enteras abandonaron. Eso despierta mi curiosidad y mi respeto. ¿Es usted el fantasma?», preguntó directamente Olivia. Rivero sonrió enigmáticamente. «El fantasma es un concepto, una idea, no una persona. Como le dije ayer, algunos dudan incluso de su existencia. 6 maletas con joyas y relojes por valor de más de $30 millones desaparecieron del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles», respondió Olivia con firmeza. «Eso no es un concepto, es un hecho. Las cosas valiosas cambian de manos constantemente a lo largo de la historia», comentó Rivero, contemplando a unos niños que jugaban a lo lejos. «Algunas veces por conquista, otras por comercio, otras por robo. La propiedad es un concepto mucho más fluido de lo que nuestra actual estructura legal reconoce. Eso suena a justificación. Es simplemente una observación histórica. El collar de diamantes que la señora Vázquez transportaba incluía piedras extraídas por trabajadores prácticamente esclavizados en Sudáfrica. Los relojes del señor Kensington, aunque hermosos, fueron adquiridos originalmente con fortunas amasadas durante la colonización de India. La historia de casi cualquier objeto valioso incluye capítulos de sangre y sufrimiento. Olivia estudió el rostro sereno de Rivero, intentando descifrar si estaba ante una confesión velada o una disertación filosófica. «¿Por qué me ha citado aquí, señor Rivero? ¿Qué quiere de mí?» «Quizás la pregunta más relevante es, ¿qué quiere usted, señorita Blackwood? ¿Justicia? ¿Reconocimiento profesional? ¿O simplemente respuestas a un enigma que ha consumido su vida durante el último año?» La pregunta dio en el blanco. Olivia había sacrificado su carrera, sus ahorros y sus relaciones personales por esta investigación. ¿Qué buscaba realmente? «Quiero entender», admitió finalmente. «No solo cómo lo hicieron, sino por qué». Rivero asintió, aparentemente satisfecho con la honestidad de la respuesta. «En ese caso, permítame ofrecerle una perspectiva alternativa. Los objetos que desaparecieron en LAX no fueron simplemente robados, fueron reasignados». ¿Reasignados? El collar de la señora Vázquez contiene 3 diamantes que originalmente adornaban una corona ceremonial del Reino de Benín, saqueada durante la expedición punitiva británica de 1897. Los relojes más valiosos de Kensington tienen componentes que fueron adquiridos en circunstancias éticamente cuestionables durante el colapso de la aristocracia rusa. La daga ceremonial del empresario japonés fue extraída ilegalmente de un templo en Nepal durante los años 60. Olivia intentaba procesar esta información. ¿Cómo podía Rivero conocer estos detalles? ¿Está diciendo que son ladrones con conciencia social? ¿Robin Hood con tecnología avanzada? Rivero rió suavemente. Las etiquetas simplistas rara vez capturan la complejidad de las motivaciones humanas.
Digamos que existe una red de individuos con habilidades especializadas que creen en cierto tipo de equilibrio histórico. Personas que poseen los medios técnicos para corregir ciertos desequilibrios en la distribución global de patrimonio cultural. ¿Y las réplicas? ¿Por qué dejar falsificaciones perfectas en lugar de simplemente robar los objetos? Ah, esa es quizás la parte más importante, respondió Rivero, animándose visiblemente. Las réplicas permiten que el flujo de la historia continúe sin interrupciones traumáticas. Los museos mantienen sus exposiciones, los coleccionistas preservan su estatus, las aseguradoras evitan pérdidas catastróficas. El mundo del arte sigue funcionando mientras, silenciosamente, pequeños actos de restitución ocurren lejos del escrutinio público. ¿Restitución? La daga japonesa ya ha regresado a su templo original en Nepal. 2 de los diamantes de Benín están siendo preparados para su devolución anónima al nuevo Museo Nacional de Nigeria. Cada objeto encuentra su camino de regreso a sus legítimos propietarios culturales. La mente de Olivia trabajaba a toda velocidad. Si lo que Rivero decía era cierto, estaba ante algo mucho más complejo que una organización criminal convencional. Esto era una especie de justicia paralela, un sistema alternativo de restitución patrimonial que operaba en las sombras de la legalidad. Suponiendo que crea su versión, dijo finalmente Olivia, ¿por qué me cuenta todo esto? ¿Por qué exponerse así ante alguien que ha dedicado meses a intentar capturarlos? Rivero contempló el parque en silencio durante unos instantes antes de responder. Porque ha demostrado una tenacidad y una inteligencia excepcionales, señorita Blackwood. Y porque en ocasiones personas como usted son necesarias para mantener el equilibrio del juego. ¿Qué equilibrio? Entre quienes toman y quienes recuperan, entre quienes escriben la historia oficial y quienes operan en sus márgenes, entre la ley escrita y la justicia natural. Rivero extrajo de su bolsillo un pequeño objeto y lo colocó en el banco entre ambos, un alfil de ajedrez tallado en obsidiana, idéntico al que Reyes había entregado a la agente Chen meses atrás. El alfil se mueve en diagonal, señorita Blackwood, nunca en línea recta. Atraviesa el tablero desde las sombras, cambiando de color con cada movimiento, adaptándose constantemente. Es la pieza perfecta para quienes operamos entre los intersticios de sistemas aparentemente impermeables. ¿Me está reclutando?, preguntó Olivia con incredulidad. Rivero sonrió enigmáticamente. Le estoy ofreciendo una perspectiva alternativa, un lado diferente del tablero. Lo que haga con esa información depende enteramente de usted. Se levantó con elegancia, ajustándose ligeramente la bufanda de seda que llevaba al cuello. Su persistencia ha llamado nuestra atención, pero también ha atraído miradas menos amistosas. Hay personas poderosas involucradas en el comercio de antigüedades y objetos de valor que no aprecian el escrutinio, sea de agencias oficiales o de investigadores independientes. Tenga cuidado, señorita Blackwood. ¿Es una amenaza? Todo lo contrario, es una advertencia sincera. Recomendaría que, por su propia seguridad, abandone esta investigación y regrese a su anterior puesto en el gobierno. Sus habilidades serían mejor aprovechadas en asuntos de mayor trascendencia para la seguridad nacional. Con estas palabras, Rivero se inclinó levemente, en un gesto de despedida cortés, y comenzó a alejarse por el sendero arbolado. Una última pregunta, lo detuvo Olivia. Gabriel Reyes. ¿Está bien? Rivero se volvió, con una expresión de genuina sorpresa. ¿Le preocupa el bienestar de un sospechoso al que persiguió durante meses? Me preocupa la justicia en todas sus formas, respondió ella con firmeza. La sorpresa de Rivero se transformó en una sonrisa de aprobación.
El señor Reyes se encuentra perfectamente disfrutando de su nueva vida en un lugar donde sus talentos son apreciados. Incluso ha mejorado considerablemente su juego de ajedrez. Con estas palabras, Rivero retomó su camino, perdiéndose entre los paseantes del parque. Olivia permaneció sentada, sosteniendo el alfil de obsidiana entre sus dedos, sumida en pensamientos contradictorios. ¿Debía informar de este encuentro? ¿Reabrir oficialmente la investigación con esta nueva información? ¿O había algo de verdad en la visión alternativa de justicia que Rivero había presentado? El sol comenzaba a descender sobre Buenos Aires, proyectando largas sombras sobre el parque, una metáfora visual perfecta para el dilema moral que enfrentaba. 3 días después, Olivia Blackwood regresó a Estados Unidos. Su informe oficial para el FBI fue meticulosamente técnico. Había seguido varias pistas en Argentina, ninguna concluyente. La investigación sobre Mateo Rivero no había producido evidencias suficientes para vincularlo con el fantasma o los robos de LAX. Recomendaba mantener el caso en estado de monitorización pasiva, concentrando recursos en amenazas más inmediatas. Reed, ahora asignado a la unidad antiterrorista, revisó el informe con cierta decepción. «Pensé que estabas convencida de que la pista argentina era sólida», comentó durante su breve reunión en la cafetería del edificio federal. «Lo estaba», respondió Olivia, revolviendo distraídamente su café. «Pero a veces las conexiones que parecen evidentes desde lejos se desvanecen cuando las examinas de cerca». Reed la estudió con atención. Algo había cambiado en su antigua colega, una sutil transformación que no podía definir exactamente. «¿Volverás a tu puesto en Seguridad Nacional?» «Aún no lo he decidido», respondió ella con una sonrisa enigmática. «Estoy considerando algunas ofertas en el sector privado, consultoría de seguridad, análisis de riesgos, ese tipo de cosas». Se despidieron cordialmente, con la promesa de mantenerse en contacto. Reed la observó alejarse por el pasillo, con la sensación de que era la última vez que vería a Olivia Blackwood, al menos en ese contexto profesional. No se equivocaba. 6 meses después, el nombre de Olivia apareció brevemente en un reporte interno. Había aceptado un puesto como consultora independiente de seguridad patrimonial, trabajando principalmente con museos e instituciones culturales en temas de protección y autenticación de objetos valiosos. Su último proyecto conocido la situaba en El Cairo, colaborando en la implementación de nuevos protocolos de seguridad para el Gran Museo Egipcio. Curiosamente, poco después de su llegada a Egipto, el Departamento de Antigüedades anunció la recuperación anónima de 3 artefactos del período ptolemaico que habían sido expoliados durante la ocupación napoleónica y se encontraban en colecciones privadas europeas. Las piezas estaban acompañadas por documentación detallada sobre su procedencia histórica. En los siguientes 2 años, fenómenos similares ocurrieron en diversos puntos del planeta. Tesoros históricos desaparecidos misteriosamente reaparecían en sus lugares de origen, a menudo acompañados de detallados estudios sobre su historia y significado cultural. Al mismo tiempo, coleccionistas privados y museos reportaban pérdidas, invariablemente cubiertas por aseguradoras, cuando descubrían que algunas de sus piezas más valiosas habían sido sustituidas por réplicas de calidad extraordinaria. El nombre de El Fantasma se convirtió en una leyenda en el mundo del arte y las antigüedades, temido por algunos, secretamente admirado por otros. Las teorías sobre su identidad y organización florecieron en publicaciones especializadas y foros de Internet. Mientras tanto, en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, nuevos y más sofisticados sistemas de seguridad fueron implementados para el manejo de equipajes valiosos.
La prensa especializada elogió estas mejoras como prácticamente impenetrables. Sin embargo, para aquellos con ojos entrenados, resultaba curioso que estos sistemas presentaran exactamente un intervalo de 35 segundos, 5 segundos menos que antes, durante el cual las maletas quedaban momentáneamente fuera del alcance directo de las cámaras de vigilancia. En un elegante café de Buenos Aires, un hombre de mediana edad jugaba una partida de ajedrez en solitario. Frente a él, una mujer con gafas de sol y cabello recogido consultaba discretamente su reloj. «Nuestro vuelo sale en 3 horas», comentó ella. «¿La colección está asegurada?» El hombre movió su alfil negro en diagonal a través del tablero, capturando una torre blanca. «Todo está preparado», respondió con una sonrisa serena. «Las réplicas son perfectas, la documentación es impecable y nuestro contacto en el aeropuerto ha confirmado que el sistema funciona exactamente como esperábamos». ¿35 segundos? Más que suficiente para quienes saben exactamente lo que hacen. La mujer asintió, satisfecha. En su muñeca, un elegante reloj de manufactura suiza marcaba el tiempo con precisión milimétrica. Un observador casual lo habría admirado como una pieza de lujo convencional. Un experto habría reconocido un Patek Philippe de 1923 que una vez perteneció a la familia Romanov. «Es casi poético», comentó ella, ajustándose ligeramente las gafas para revelar momentáneamente unos ojos que Olivia Blackwood ya no utilizaba para perseguir criminales, sino para identificar injusticias históricas que corregir. Devolver las cosas a quienes realmente pertenecen, un objeto a la vez. Rivero, o cualquiera que fuese su verdadero nombre, completó la jugada final, colocando su alfil negro en posición de jaque mate. «La verdadera justicia», respondió, «siempre se mueve en diagonal». Mientras tanto, en un pequeño pueblo costero de México, Elena Vázquez abría un paquete anónimo entregado esa mañana. Dentro, protegido por un estuche de terciopelo, encontró un collar con un diseño sorprendentemente similar al que había perdido en Los Ángeles 2 años atrás. Sin embargo, en lugar de los controvertidos diamantes sudafricanos, esta versión lucía exquisitas perlas cultivadas mediante prácticas sostenibles por cooperativas de pescadores tradicionales. Una nota manuscrita acompañaba la pieza. Un nuevo comienzo para su colección, con admiración por su talento artístico. Al otro lado del mundo, en un templo nepalí restaurado tras décadas de deterioro, un monje budista colocaba cuidadosamente una antigua daga ceremonial en su altar original. La financiación para la restauración había llegado anónimamente, junto con la reliquia que muchos creían perdida para siempre. Y en el Museo Nacional de Nigeria, una nueva exhibición preparaba su inauguración. Tesoros recuperados del reino de Benín. Entre las piezas destacadas, 3 diamantes históricos montados en una réplica de la corona ceremonial original, devueltos por donantes que desean permanecer en el anonimato. La rueda de la historia giraba, recalibrándose sutilmente. Objetos que habían viajado por el mundo en maletas de lujo, atravesando fronteras y sistemas de seguridad, finalmente encontraban su camino de regreso a casa. En algún lugar entre Los Ángeles y Buenos Aires, entre la legalidad estricta y la justicia poética, el fantasma, o quizás los fantasmas, continuaban su partida de ajedrez contra un adversario que nunca comprendería completamente las reglas del juego. Y mientras nuevas maletas con valiosos contenidos transitaban diariamente por los aeropuertos internacionales, ojos invisibles evaluaban, seleccionaban y planificaban. El siguiente movimiento, la siguiente restitución, el siguiente alfil deslizándose silenciosamente en diagonal a través del tablero global. ¿Te has quedado intrigado con esta historia de misterio, justicia poética y tesoros perdidos?
¿Te gustaría descubrir más relatos donde los límites entre lo correcto y lo incorrecto se difuminan en fascinantes tonalidades de gris? ¿O quizás prefieres sumergirte en nuevas aventuras donde la astucia y la inteligencia triunfan sobre la fuerza bruta? No te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Suscríbete ahora a nuestro canal y sé el primero en recibir nuevas publicaciones que desafiarán tu percepción de la realidad, te transportarán a mundos fascinantes y te mantendrán al borde de tu asiento con cada giro inesperado de la trama. Además, nos encantaría conocer tu opinión sobre maletas con joyas y relojes desaparecen misteriosamente del aeropuerto de Los Ángeles sin rastro. ¿Qué te pareció el desenlace? ¿Con quién simpatizaste más? ¿Con Olivia, con el fantasma o quizás con las instituciones que intentaban mantener el orden establecido? Comparte tus pensamientos en los comentarios y únete a la conversación con otros lectores apasionados como tú. Suscríbete ahora y no te pierdas ni una sola historia que podría cambiar tu perspectiva para siempre.